por qué no bajamos los cuerpos cuando las personas sucumben a las condiciones? ¿Por qué sigue siendo tan peligroso escalar el Everest? En estos días de expediciones guiadas, cuerdas fijas y oxígeno suplementario, ¿por qué tanta gente intenta hacerlo cuando la muerte es una posibilidad tan real? Vamos a descubrirlo, porque esta es la historia del cementerio en la cima del mundo. Esta es la historia de los fantasmas del Everest. El 10 de mayo de 1996, una tormenta inusual azotó la montaña más alta del mundo. En cuestión de minutos, la visibilidad se redujo casi a cero, ya que vientos de 100 km por hora golpeaban la aislada cima, atrapando docenas de alpinistas en las laderas superiores. La tormenta duró unas 20 horas, pero cuando el cielo se despejó, 8 escaladores habían muerto por accidente o congelados. Eso fue hace casi 30 años, pero hasta la fecha solo se ha recuperado el cuerpo de uno de los escaladores. Por lo que se sabe, los otros 7 siguen allí arriba, en algún lugar. Uno de esos cuerpos era el de Sewon Paljaus, miembro de una expedición india que coronó el Everest justo antes de que se desatara la tormenta. No sabemos exactamente qué le sucedió durante esa terrible noche, pero su cuerpo fue encontrado más tarde en una cueva de piedra caliza poco profunda a una altitud de unos 8.500 metros. Y durante casi 2 décadas, los escaladores que se acercaban al Everest desde esa dirección se veían obligados a pasar junto al cuerpo de Paljaus en su camino hacia la cima. Debía de ser una visión muy aleccionadora para los aspirantes a la cima, sabiendo que muy bien podrían acabar uniéndose a él. El cadáver congelado de Sewon Paljaus no era solo un inquietante recordatorio de lo que puede suceder cuando las cosas salen mal en el Everest. Gracias a su calzado distintivo y a su ubicación prominente en la cresta noreste, con el paso de los años el cuerpo, apodado Botas Verdes, se convirtió en un práctico punto de referencia que los escaladores utilizaban para confirmar que iban por buen camino. La muerte es una compañera constante en el techo del mundo, hasta el punto que en cierta medida su presencia se ha normalizado por completo. En total, alrededor de 350 personas han muerto intentando escalar el Everest a lo largo de los años, lo que supone una tasa de mortalidad de poco más del 1%. Y al menos 200 de esos cuerpos siguen allí arriba, congelados en lo que se está convirtiendo rápidamente en el cementerio más extraño del mundo. Los seres humanos somos un grupo extraordinariamente resistente. Se pueden encontrar restos de nuestra especie en casi todas partes, desde la tundra helada de Siberia hasta los sofocantes oasis del desierto, desde las riberas de los ríos de la selva tropical en lo profundo del Amazonas hasta las pequeñas islas perdidas en los vastos océanos. Pero hay algunos entornos tan extremos que por muy resistentes que seamos, literalmente no podremos sobrevivir en ellos. Por ejemplo, fijémonos en el Shishapangma, en el Himalaya. Con una altura exacta de 8.027 metros, es la 14ª montaña más alta del mundo. Si te teletransportaran a su cima ahora mismo, morirías en cuestión de minutos. Pero, ¿qué es exactamente lo que te mataría? Podrías suponer que sería el frío, ya que las temperaturas suelen alcanzar los 30 grados bajo cero, incluso en verano. Sin duda, hace suficiente frío como para matarte, pero resulta que hay otra cosa que te mataría antes: la falta de oxígeno. La cima del Shishapangma se encuentra dentro de lo que se conoce como la zona de la muerte. El porcentaje de oxígeno en el aire allí arriba sigue siendo lo habitual, el 21%, pero la presión atmosférica es solo 1/3 de la que se encuentra a nivel del mar. Eso significa que cada bocanada de aire que respiras contiene solo 1/3 de moléculas de oxígeno, y por muy bien aclimatado que estés a las altitudes elevadas, eso simplemente no es suficiente. La función cerebral se ve afectada casi de inmediato, aparecen la confusión y los mareos, la capacidad de tomar decisiones se ve afectada. La coordinación empieza a fallar y las tareas sencillas se vuelven de repente imposibles. La idea de comer te resulta completamente repugnante, y si eres capaz de obligarte a llevarte la comida a la boca, masticarla y tragarla, tu cuerpo no la digiere. El esfuerzo de respirar es enorme. Solo con la respiración se pierden 6 litros de agua al día, y el esfuerzo que supone derretir el hielo para convertirlo en agua es tal que nunca se recupera, y se está constantemente deshidratado. Uno a uno, los sistemas básicos del cuerpo comienzan a fallar. Y si permaneces en la zona de la muerte durante demasiado tiempo, bueno, ya sabes lo que te va a pasar y por qué se llama así. La exposición a la zona de la muerte también puede desencadenar condiciones peligrosas, como el edema cerebral de alta altitud, en el que se produce una fuga de líquido al cerebro, y el edema pulmonar de alta altitud, en el que los pulmones se llenan de líquido. Ambos pueden matarte en cuestión de horas. En pocas palabras, en el momento en que entras en la zona de la muerte, tu cuerpo comienza a morir.
Vale la pena señalar también que la zona de la muerte no es un límite estricto e inamovible. No significa que estar a 7.999 metros sea perfectamente seguro, pero si subes un metro más te convertirás en una sardina. Más bien significa que 8.000 metros es el punto de corte ampliamente aceptado más allá del cual es prácticamente imposible que el cuerpo humano se mantenga con vida. Es una carrera contra el reloj. Los escaladores pueden prolongar su estancia en la zona de la muerte respirando oxígeno suplementario a través de una máscara. La gran mayoría de las personas que escalan el Everest hoy en día hacen precisamente eso, pero eso solo es una solución temporal. El Shishapangma es la más pequeña de las 14 montañas de la Tierra que superan los 8.000 metros de altura. Pero a 8.849 metros, cerca de 1 kilómetro vertical de la pendiente superior del Everest, se encuentra la zona de la muerte. Entonces, dado lo peligroso que es claramente escalar el Everest, ¿por qué la gente sigue haciéndolo? ¿Por qué escalar una montaña en la que incluso en una expedición guiada por expertos con cuerdas fijas, equipo moderno y oxígeno suplementario, sigues teniendo más del 1% de posibilidades de morir? Bueno, en realidad es bastante sencillo, porque los seres humanos somos un poco raros. También nos gusta presumir y traspasar los límites. Es el mismo impulso innato que dio origen a los Juegos Olímpicos y nos llevó a la Luna. Escalar la segunda montaña más alta del mundo no sería un logro menor. De hecho, sería un logro mucho mayor, porque el K2 es mucho más difícil de escalar que el Everest, con una tasa histórica de mortalidad superior al 20%. Para bien o para mal, escalar el Everest se ha convertido en algo icónico, lo más extremo que la mayoría de nosotros podría aspirar a hacer. Durante la temporada de escalada de 1977, un total de 2 personas alcanzaron la elevada cima del Everest. En 2019, esa cifra fue de poco menos de 900. Todos hemos visto imágenes alucinantes como esta de atascos cerca de la cima. Estos escaladores se encuentran en la zona de la muerte, donde cada minuto cuenta, y sin embargo están haciendo cola como si estuvieran esperando la salida del último iPhone. Si juntamos estas dos cosas, el peligro extremo y el número cada vez mayor de personas que lo intentan, tenemos la receta perfecta para que haya muchos cadáveres. No se trata de si la gente morirá escalando el Everest, sino de cuándo. Aparte de 2020, cuando no fue posible escalar la montaña debido a la pandemia, la última temporada sin una sola víctima mortal fue en 1977. Y como hemos visto, solo 2 personas llegaron a la cima ese año. Desde entonces, todas las temporadas de escalada han registrado víctimas mortales, incluyendo un récord de 17 en 2023. Dado que solo hay un par de rutas estándar para subir a la montaña, muchas de estas muertes se producen en lugares similares. Una zona en lo alto de la cresta noreste, justo debajo de la cima, se conoce como el Valle del Arco Iris. Se llama así porque está cubierta de cadáveres congelados vestidos con ropa de escalada de colores vivos. Hoy en día, ver un cadáver durante el intento de ascensión a la cima no es solo una posibilidad, es casi algo previsible. De hecho, es prácticamente seguro. Pero si la situación es realmente tan grave allí arriba, ¿por qué nadie hace nada al respecto? Porque la mayoría de las veces es simplemente demasiado peligroso arriesgarse. Las laderas superiores del Everest son tan altas que los helicópteros convencionales no pueden llegar hasta ellas. El aire es demasiado enrarecido para proporcionar suficiente sustentación. Algunos helicópteros especializados pueden volar a esa altura, pero son extremadamente caros. Y la mayoría de las veces o bien hay demasiado viento o bien el terreno es demasiado rocoso como para intentar un rescate en helicóptero. Eso significa que las misiones de recuperación deben realizarse a pie y que los cadáveres deben bajarse a mano. En unas 24 horas, expuesto en la montaña, un cadáver se congela en la posición en la que ha quedado. A partir de ese momento se convierte efectivamente en una roca de forma muy incómoda, y con todo el equipo de escalada y el exceso de hielo, puede llegar a pesar fácilmente más de 100 kilos. Los cadáveres más antiguos suelen quedar congelados directamente en la montaña o parcialmente enterrados en la nieve, lo que significa que hay que desenterrarlos antes de poder trasladarlos, lo que puede llevar fácilmente 24 horas o más, un tiempo peligrosamente largo a esa altitud, y sacar el cadáver de la ladera de la montaña no es nada comparado con intentar bajarlo con seguridad por un terreno técnico y escarpado. Todo el proceso es tan difícil que solo un gran equipo de los mejores alpinistas, normalmente sherpas, puede siquiera planteárselo, e incluso entonces es probable que estén operando al límite de su resistencia. Y también hay que tener en cuenta el aspecto moral.
Llevar a cabo una compleja operación de recuperación en la zona de la muerte significa exponer a mucha gente a un grave riesgo. En octubre de 1979, la alpinista alemana Helen Smash se convirtió en la cuarta mujer de la historia en coronar el Everest. Trágicamente, murió durante el descenso. Al igual que Shagwan Paljor, 17 años después, el cuerpo de Smash era claramente visible desde la ruta principal, esta vez en el lado nepalí. Paljor murió boca abajo, con el cuerpo dentro de una cueva poco profunda. Era evidente que se trataba de un cadáver humano, pero la orientación y las famosas botas verdes ayudaron a despersonalizarlo, al menos en parte. Hannelore Smash, por su parte, murió sentada, apoyada en su mochila. Era casi como si aún estuviera viva y simplemente descansando, hasta que te acercabas lo suficiente para ver su cabello revuelto al viento y sus ojos, que se habían quedado abiertos por el frío. El cuerpo de Smash ofrecía una imagen tan traumática que en 1984 dos alpinistas nepalíes intentaron recuperarlo. Hoy en día, un equipo tan pequeño ni siquiera se plantearía intentar mover un cadáver en la zona de la muerte. Es simplemente demasiado peligroso, y así fue en este caso. Ambos hombres murieron al caer mientras intentaban recuperar el cuerpo de Smash. Recuperar los cuerpos de los fallecidos es algo muy humano. Queremos despedirnos, saber que nuestros seres queridos descansan en algún lugar tranquilo. Pero en el Everest las cosas son diferentes. Muchos alpinistas declaran explícitamente que si mueren durante una expedición, sus restos deben quedarse donde están. No quieren que otras personas arriesguen sus vidas tratando de llevarlos a casa. A pesar de las dificultades que entraña recuperar los cuerpos en el Everest, la situación se ha agravado tanto que se están realizando esfuerzos para mejorarla. En los últimos años se han intentado recuperar varios cuerpos, o más a menudo simplemente se han trasladado a algún lugar fuera de la vista. En 2007, el cadáver de Francis Arsentiev, más conocida por los escaladores del Everest como la Bella Durmiente debido a la serena postura en la que murió, fue trasladado a un lugar más discreto por un equipo de escalada dirigido por el alpinista británico Ian Woodall. Y el cadáver más famoso del Everest, Green Boots, también ha sido trasladado, probablemente por una expedición liderada por China en 2014. Ahora fuera de la vista, ya no se utiliza como un espeluznante punto de referencia en el viaje a la cima del mundo. El Everest se considera la aventura definitiva para algunos que hay que realizar al menos una vez en la vida. Una oportunidad única de estar en la cima del mundo. Pero esta montaña no se preocupa por el motivo por el que has venido, o cuánto has pagado, y no perdona los errores. Para los afortunados, alcanzar la cima es un momento de triunfo, el punto álgido de toda su vida. En cambio, para los desafortunados, la cima de la montaña es también el final del camino. Dada la popularidad que ha tenido, que tiene y que continuará teniendo el Everest, este problema no hará más que empeorar. Y el cementerio más alto del mundo seguirá ganando nuevos residentes permanentes durante mucho tiempo.